En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, lunes 29 de agosto del 2022, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 17 al 29, donde a través de este Evangelio recordamos el martirio de San Juan, el precursor del Mesías, y todavía Y podemos ver que toda la vida de Juan el Bautista gira en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo, de manera que sin Él la existencia y la tarea del precursor de aquel Mesías de nuestro Señor Jesucristo no tendría sentido. Pero hermanos, es importante ver y analizar este mensaje de hoy en el Evangelio en dos aspectos. Y voy a empezar con el primero de esta manera. Había un joven que estaba consumido bastante por el deseo de conocer el sentido de la vida, de saber verdaderamente cuál es ese sentido de vivir. Y bueno, pues en tantas indagaciones oyó hablar de un gurú sabio, de ese omnisciente, que vivía en una gran montaña y que él era la única persona que podría responderle a este gurú. Y sin embargo, nadie antes le había conseguido llegar hasta ahí, pues la montaña era muy peligrosa de escalar. Además, la leyenda decía que solo se podía hacer una sola pregunta al gurú, pregunta única, no había más. Entonces el hombre fue decidido porque sabía qué preguntar. Aquel joven fue decidido, tenía conscientemente qué es lo que iba a hacer y con decisión subió a la montaña y llegó hasta la cima. Entonces le llevaron ceremoniosamente al asiento del gurú y para su total incredulidad, aquel gurú, esa persona sabia, era una mujer, y era una mujer tan hermosa y joven que el joven quedó completamente atónito, boquiabierto, pasmado, atontado se quedó. Y en ese momento, ante tal acción, como se quedó nublado prácticamente de todo, pues la gurú le dijo: haz tu única pregunta. Y este joven tartamudeando al ver a aquella mujer hermosa y joven, tartamudeando le preguntó: señora, ¿está usted casada? Hermano, hermana, piensa ahora, de todas las cosas del mundo, si nos ponemos en el Evangelio, de todas las cosas del mundo que Salomé en ese momento podía haber pedido, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pidió la cabeza de Juan el Bautista, hermanos, y nos preguntamos, ¿y qué podía haber hecho con ella? A menos que fuera un caníbal, ¿no? Que se lo coma. Qué desperdicio, ¿no? Qué desperdicio de la oportunidad de una vida. Qué desperdicio de ese gran momento quizás de pedir algo más fructífero para su vida. No sé, si nos enfocamos en el tema de lo material, quizás pudo haber pedido medio reino, pero pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pero qué diferentes, hermanos, somos ante Dios. Qué diferentes, cómo nos embarga el egoísmo, la envidia, para pedir solamente situaciones que al final ni nos conducen en algo provechoso, solamente por ver hundir a una persona. Amén. Es que, hermanos, este pasaje que hemos leído nos pone de frente a uno de esos más grandes problemas que tenemos, que debe afrontar el hombre, tú y yo, hermanos, y es la fidelidad. Por un lado tenemos a ese Juan el Bautista que sin temor se declara abiertamente en pro de la ley de Dios, en pro de la verdad, en pro del amor, y denuncia con valentía el mal proceder de este rey cuando se había metido con la esposa de del hermano. Y por otro lado tenemos a este rey que prefiere matar a un inocente en vez de retractarse, simplemente por el qué dirán, hermanos. Y es que, hermanos, uno ofrece su vida abiertamente sin importarle la misma muerte. El otro se acobarda por una posición delante de una sociedad corrompida.
Este caso nos invita a reflexionar, hermanos, y a tomar partido inicial, ya que Jesús lo había dicho desde un momento: o estás conmigo o estás contra mí. Es decir, no podemos estar en una zona neutral, pues Él que no recoge desparrama, hermanos. Amén. Entonces es pues necesario hacer una opción que nos va a conducir en nuestra vida. Esa conducción que vamos a tener para nuestra vida, pues tenemos que analizar y decir qué es bueno escoger: o la cabeza de Juan Bautista o el verdadero amor de Dios. Y no podemos desenfocarnos sobre nuestra vida, saliendo solamente al ver cosas tan hermosas y bonitas que nos pintan, y nos ponemos dudativos y no nos vamos decididos, como en un principio el joven fue decidido. Es como nosotros en nuestra vida vamos decididos de seguir a Cristo, pero cuando se te viene lo maravilloso y lo hermoso del mundo, empezamos a tartamudear y empezamos a dudar y ver qué camino seguir, y pedimos cosas insignificantes, como lo hizo Salomé, la cabeza de Juan el Bautista, que al final, para beneficio de ella, no le sirvió de nada, absolutamente de nada. Amén. Entonces es necesario, hermanos, hacer una opción que nos va a conducir en nuestra vida a reaccionar como Herodes o como Juan el Bautista. O somos cristianos de tiempo completo o tomamos partido por la justicia, la paz y el amor. O seremos cobardes que nos escondemos detrás de la ley, de las políticas de nuestra oficina, de gobierno, de nuestra empresa o institución, de nuestra casa, de nuestro entorno, para que no se vean afectados nuestros intereses. Hermanos, Juan dio su vida por amor a la verdad de Dios. Reveló. ¿Estarías tú también dispuesto a hacer lo mismo? ¿O no estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estás tú a favor del Señor o estás en contra del Señor? Amén. Y muchas veces, hermanos, con alguna frecuencia asistimos en nuestros tiempos, también en nuestra iglesia, a condenas de hombres, tal vez proféticos, que nos descubren nuestras contradicciones, y a los que en aras de una seguridad y fidelidad a la tradición son condenados al silencio y a la muerte religiosa. Y eso hemos visto, hermanos, muchas veces en grandes teólogos que han sufrido la incomprensión de alguna poderosa autoridad política, económica o congregación misma, y han sido sometidos al silencio e incluso a la excomunión. Las prisiones que sufrieron San Juan de la Cruz, los juicios al Santo Tomás de Aquino, a Fray Luis de León, a Galileo y a tantos personajes a los que la historia han terminado dando razón posteriormente, nos recuerdan que, por desgracia, hermanos, por desgracia, muchas Herodías siguen interviniendo en la historia de la iglesia, y muchos Juanes siguen pereciendo y padeciendo. Por eso, hermanos, reconocemos que son hombres y mujeres justos y santos, pero condenamos nosotros mismos a la muerte de sus ideas. Juan, hermanos, era un profeta, no uno de esos perros mudos, como muchas veces se puede hablar, que se ponen una mordaza para salvar solamente el pellejo. Pues Juan llamaba a Israel a la conversión, a entrar de nuevo en la tierra como un pueblo fiel a la alianza verdadera de Dios, a ser bautizados en el Jordán para recibir el perdón de sus pecados, a servir por fin al Señor con santidad y justicia, hermanos. También a Herodes le alcanzó su denuncia, porque el gobernante no estaba por encima de la ley. Juan se jugó la cabeza, hermanos. La iglesia lo celebra como testigo de la luz, como el amigo del esposo, como el mayor de los nacidos de mujer, que ha vivificado y se ha vivificado por Dios. ¿De qué lado estás, hermano, hermana? ¿Del lado de Cristo, de la verdad, de la justicia, del amor? ¿O del lado del mundo, donde buscan solamente intereses personales, que al final muchos intereses personales no te conducen a tu beneficio y a tu alegría eterna? Amén. Oremos. Señor amado, con el celo de propagar tu evangelio, hoy te pido humildemente que mi corazón
no dé tregua y que sea mi deseo constante de anunciar verbalmente o con mis acciones tu amor y tu verdad a los que viven sin ti, sin esperanza, sin amor, sin fe. Aquí estoy, Señor, envíame y lléname de tu Espíritu Santo, donde proclamaré verdaderamente tu poder. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.